Queridos estudiantes, qué bueno encontrarnos nuevamente para continuar nuestro estudio de discipulado. Recuerden que la clase pasada veíamos lo que la palabra de Dios enseña acerca del juicio eterno, del día en que Dios hará legal su sentencia. Yo creo que muchos se preguntan, la persona que muere hoy, ¿a dónde va? ¿Al infierno? ¿O está esperando para ser enjuiciado por Dios? Pues yo siempre respondo esta pregunta de esta forma. Cuando alguien lo meten a la cárcel, hablando de la cárcel que tenemos aquí en Bogotá, la cárcel modelo tiene varios patios. En un lugar van a parar los que han asesinado a alguien, en otro patio están los que han violado personas y en otro los que han robado, pero igual todos están en un lugar de prisión. ¿Qué esperan esas personas? Pues que el juez ya dé una sentencia definitiva, haga legal su situación frente a la sociedad y puedan pagar por los crímenes que han cometido. Cuando ese día llega, el juez dice, ustedes van a tener que permanecer cierto tiempo en la cárcel. Cuando son delitos menores, menos tiempo, y cuando son delitos que han afectado profundamente a la sociedad, pues obviamente van a tener mucho más tiempo en la cárcel. Y es lo mismo que pasa con Dios. Los que mueren hoy están lejos de su presencia, están en el Hades o en el lugar de los muertos, pero al final están en un lugar de prisión. ¿Qué esperan? El juicio eterno, donde serán llevados ante el gran trono blanco, y Dios hará legal su sentencia. Dios dirá, van a estar eternamente en el infierno por esto, por esto, por esto y por lo otro. Ninguno que comparezca en el juicio eterno tendrá oportunidad de salvación. No. Ya no hay forma ni argumento alguno que tú puedas presentar para ser exonerado del castigo de Dios. Es lo que enseña su palabra. La única oportunidad es en vida. Después de que tú mueras ya no hay ninguna oportunidad. O si Cristo viene antes, tendrás, si estás vivo, tendrás aún la oportunidad de arrepentirte. Pero vuelvo y digo, si mueres, ya no hay opción. De allí viene entonces a mostrar sus destellos, su esplendor, su luz, la obra de la cruz. ¿Cuándo ves tú mejor las estrellas en el cielo? Primero, cuando está despejado, cuando no hay nubes. Y segundo, cuando más oscuridad hay. Entre más oscuridad haya, mejor podrás ver las estrellas del cielo. Aquí en Bogotá es difícil verla, porque hay mucha luz. Es difícil ver todo el firmamento en su esplendor. Pero cuando tú vas a un lugar despejado donde no hay luz, ahí podrás contemplar toda esa maravilla de la creación de Dios. Pues lo mismo ocurre con la cruz, lo mismo ocurre con el Evangelio. Cuando tú te das cuenta de tu pudrición, de tu oscuridad, de tu imperfección, de tu pecado, cuando la olla podrida se destapa y te das cuenta que eres un miserable, pobre, ciego y desnudo, en ese momento de oscuridad es que tú le darás valor a la cruz. Es que tú verás cómo ese diamante puede brillar en todo su esplendor y podrás ver el resplandor de la gloria de Dios por medio de la cruz. Antes no podrás hacerlo. Cuando tú eres orgulloso, cuando tú crees que no necesitas nada ni a nadie, en ese momento jamás podrás valorar ni entender la cruz del Calvario. Pero cuando una persona es consciente de su pecado, en su oscuridad, ahí podrá ver el destello de la gloria de Cristo efectuada en la obra de la cruz. Entonces ubícate en tu cartilla, página 26, numeral 14, número Romanos 14. Hay una pregunta allí, vamos a responderla. Dice, ¿qué hizo Cristo por mí en la cruz?
Mucho se ha hablado, acompáñame en la lectura, de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Mucho se ha hablado de sus terribles sufrimientos, y es que en la cruz de Cristo sucedieron muchas cosas que nunca alcanzaremos a comprender en su totalidad. Una persona puede contemplar el Evangelio, puede estudiarlo y jamás podrá entender ni comprender el 0,1% de lo que significa. Porque el Evangelio, porque la cruz, porque lo que hizo Cristo por nosotros, excede todo conocimiento. Jamás podremos entender toda la gloria del Evangelio. La cruz de Cristo, página 27, está en el corazón de nuestra fe cristiana. Es en la cruz que el cristianismo adquiere sentido. Deja de ser una religión más para pasar a ser el medio de nuestra salvación. Es en la cruz que adquirimos nuestro boleto seguro al cielo, a la vida eterna, a la presencia de Dios. Jesucristo no vino a este mundo para darnos otra clase de ideas acerca de Dios. Él vino para morir por nosotros. Las iglesias no son un lugar de rehabilitación psicológica, no. Las iglesias no son un lugar para enseñar acerca de los 7 u 8 pasos para tener una vida feliz. Las iglesias no son un lugar donde tú llegas a encontrar un milagro, una sanidad o una enfermedad. No. Si tú vas a una iglesia buscando encontrar este tipo de cosas, entonces mejor no vayas. Porque lo que una iglesia genuina enseña y predica es la cruz de Cristo. El apóstol Pablo dijo: me entregué por completo para enseñar acerca de Cristo y de este crucificado. El apóstol Pablo no tenía otro tema de enseñanza sino la cruz, la salvación por medio de Jesucristo. Y cuando tú en una iglesia encuentres este mensaje, has llegado al lugar correcto. Porque la cruz, mis amados hermanos, es el corazón del Evangelio. Es el corazón de Jesús. Es lo que Dios quiso manifestar desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Así que vamos a leer Marcos 8, versículo 31. Dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Entonces, como les enseñé, toda la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta el libro de Malaquías, toda apuntaba hacia la obra de Cristo. Los grandes profetas siempre revelaron la forma en que vendría de parte de Dios un Mesías que salvaría al pueblo de Israel y que rescataría a la humanidad entera. Uno de los principales exponentes dentro de los profetas mayores es Isaías. Este hombre escribió fielmente y de una manera muy detallada lo que Cristo viviría en la cruz del Calvario. Y no solamente él, los salmistas también anunciaron la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Salmo capítulo 2, Salmo 22, todos estos escritos anunciaban lo que Cristo vendría a hacer en la cruz del Calvario. Entonces las profecías anunciaban su muerte, Isaías 56, Salmo 22, 12 al 18. Su terrible sacrificio, el horror de la cruz, no es pasado por alto en ningún momento. Perdón. Porque Dios desea que apreciemos lo que significó para Él salvarnos por medio de la cruz de Cristo y lo que consiguió para nosotros por medio de la muerte de su santo Hijo. Así que quiero que me acompañes a Isaías capítulo 50, versículo 6. Mira lo que dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Esputos quiere decir la forma en que tú escupes a otro. A Cristo lo escupieron, a Cristo lo injuriaban,
blasfemaron su nombre, decían cosas que él jamás había dicho ni diría. Y habían unos que mesaban la barba y otros que le herían con látigos hasta descubrir su carne y su sangre para reprenderlo y castigarlo, entre comillas. Salmo 22, 12 al 18, dice: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Fíjate todo lo que profetizaron grandes hombres de Dios en el Antiguo Testamento. Esto, mis amados hermanos, el libro de Isaías, por ejemplo, fue escrito unos 600 años antes de que ocurrieran todas estas cosas. Es como si tú o alguien pudiese predecir hoy lo que va a pasar en el año 2600 o 2700. ¿Quién puede saber esto? Ni siquiera la inteligencia artificial más avanzada, absolutamente ninguna tecnología te dirá con seguridad y con certeza lo que puede ocurrir en un pequeño grupo de personas que viven en una población específica y lo que esa persona habría de sentir y decir con seguridad. Jamás, nunca nadie pudiese decir esto de una manera tan certera como lo escribió el profeta Isaías hace 600 o 700 años antes de Cristo. Así que esto nos habla que fue inspirado por Dios para mostrar el horror que viviría su Hijo en manos de pecadores, en manos de impíos. Y no solamente esto nos habla de su dolor físico, porque los clavos, la corona de espinas, los latigazos, la sangre que derramó, eso fue la punta del iceberg, del verdadero sufrimiento y dolor que vivió el Hijo de Dios. Porque la tragedia, el dolor más agudo que sintió fue cuando Dios su Padre derramó, desató toda su ira sobre la vida de su Hijo. El pecado que tú cometiste hace 10, 20 o 30 años, el castigo de ese pecado lo recibió Jesús en la cruz. Y los pecados que cometiste hace 5 años, o 3, o 2, o los pecados que cometiste esta mañana, y los pecados que cometerás a futuro, todos esos pecados merecían un castigo. Y Cristo los recibió en la cruz del Calvario. Toda la ira de Dios. No solamente lo que hizo el pueblo de Israel ni los romanos, todo lo que le hicieron en la cruz, sino la ira del Padre fue el peor sufrimiento que recibió Jesucristo. Ahora, ese castigo que merecías tú, multiplícalo por todos los millones de personas a las que Dios vino a redimir. Toda esa ira de Dios fue recibida por Cristo en la cruz. Para un judío, el resplandor de Dios es lo que lo mantiene con vida. De hecho, en su credo está incluida la frase: Dios haga resplandecer su rostro sobre ti.
Y la ausencia de ese resplandor se convertía para un judío en maldición. Si Dios dejaba de iluminar su rostro, dejaba de manifestar su gloria sobre el pueblo de Israel, eso para un judío era maldición. Y Cristo se estaba haciendo maldición en la cruz. ¿Y saben cómo se manifestó Dios el Padre para mostrar la ira que estaba derramando sobre su Hijo? Apagó absolutamente todas las luces. La palabra de Dios nos dice que hubo oscuridad en la hora donde más resplandor hay sobre el planeta Tierra. A mediodía, desde las 12 hasta las 3 de la tarde, hubo oscuridad cuando Jesucristo murió en la cruz. Y no fue un eclipse solar. Dios estaba revelando la forma en que Cristo se hizo maldito en una cruz. Luego Gálatas 3, capítulo 3 dice: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y toda la ira de Dios la estaba recibiendo Cristo. Por eso es que el que debía subir a la cruz tenía que ser Dios mismo, porque absolutamente nadie, solamente un ser omnipotente, puede recibir toda la ira de Dios y no ser aniquilado, no ser completamente destruido. Eso fue lo que vivió Cristo en la cruz. Y eso lo convierte en un acto completamente incomprensible para nuestra mente limitada. Eso lo convierte en el acto más extraordinario en toda la historia de la raza humana. Eso lo convierte en el evento más grande, puro, sublime y perfecto que haya sucedido desde que Dios creó los cielos y la tierra. Y eso, señoras y señores, fue lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Quiero que leas conmigo el siguiente párrafo. Dice: no fue solo el dolor terrible que tuvo que sufrir Cristo por amor a nosotros, sino también el terrible dolor que sintió el corazón de Dios al entregar a lo que Él más amaba, su propio Hijo, para morir en la cruz por amor a nosotros. Solo Cristo podía hacer posible esta obra. Nadie más tenía el poder para hacerlo. Era necesario un hombre santo, perfecto, con un valor infinito para poder alcanzar a toda la humanidad perdida. Juan 3, 16. Este versículo lo sabemos de memoria porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces fíjate, en el capítulo pasado veíamos que la humanidad es enemiga de Dios, que Dios tiene que destruirla. Pero en su amor ha provisto una vía de escape para que el hombre pueda reconciliarse con Él. Y todo el que no crea en Cristo ya está condenado y recibirá la ira de Dios. Así que se demuestra en la cruz del Calvario, se exponen todos los grandes atributos de Dios. En la cruz del Calvario encuentras toda la gracia de Dios. En la cruz del Calvario encuentras toda la justicia de Dios. En la cruz del Calvario encuentras toda su ira. En la cruz del Calvario encuentras toda su misericordia, todo su amor, toda su omnipotencia, toda su sabiduría, toda su aseidad. Todos los atributos de Dios se concentran en el evento más extraordinario de toda la raza humana, la cruz del Calvario. Por eso es que jamás comprenderemos lo que significó para Cristo cargar el pecado de todos nosotros, tener que ser desamparado por su Padre, Salmo 22, 1. A pesar de todo esto, nada fue casual.
Dios estaba en control de todo. Dios el Padre entregaba a su Santo Hijo por el alma del hombre. Vamos a leer Salmo 22, 1, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Es que es increíble cómo ya estaba predicho, profetizado, anunciado por Dios en el Antiguo Testamento. Salmo 22, versículo 1. Las mismas palabras que Cristo repitió en la cruz del Calvario. Así que vamos a estudiar todos estos aspectos. Acompáñame a nuestra cartilla. Dice: lee las siguientes escrituras y completa lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Isaías 53, versículo 4. Dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ahora, ¿esto quiere decir que alguien que ha nacido de nuevo jamás se enfermará? ¿Esto quiere decir que alguien que ha nacido de nuevo jamás sentirá dolor o será herido? No. No, porque incluso los grandes discípulos, los grandes apóstoles, los constructores de la iglesia naciente, muchos de ellos murieron siendo martirizados, muchos de ellos se enfermaron y muchos de ellos, y todos, obviamente todos murieron. Así que lo que nos estaba mostrando Isaías es que Él en la cruz nos redimió en nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Recuerda que cuando muramos seremos transformados en para estar o para vivir para siempre con Dios. En 1 Corintios 15 lo dice. Todos seremos transformados. Entonces, a lo que se refiere el profeta Isaías es que a futuro absolutamente todo lo que este cuerpo corruptible manifiesta ya no se verá jamás. A eso se refiere. Entonces dice: Jesucristo llevó ¿qué? Piénsalo ahí. Y lee el texto. ¿Y qué colocarías tú ahí? Jesucristo llevó, muy bien, nuestras enfermedades. Luego sufrió. A ver, ¿qué colocarías tú ahí? Muy bien, nuestros dolores. Fue azotado, herido y abatido, todo por nuestros pecados. Y ahí pegadito en el versículo 5, vamos a leerlo, Isaías 53, 5, mira lo que dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Isaías 53, 5. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces vamos a nuestro material de estudio. Dice: Jesucristo fue herido. Muy bien. Sigue leyendo el pasaje, Isaías 53, 5, para que podamos concluir con el resto. Dice: por nuestras rebeliones fue molido. Muy bien. Por nuestros pecados fue castigado, para que nosotros hoy tengamos paz. Fíjate, ya no somos enemigos de Dios. Ya Él no nos va a destruir. Ahora hay paz, hemos sido reconciliados. Y para que seamos curados, muy bien, ahí lo estás viendo en pantalla, de las consecuencias de nuestro pecado.
C. Isaías 53, 6. Fíjate, vamos leyendo 4, 5, 6 y luego pasamos a leer Colosenses. Isaías 53, 6. ¿Qué dice? Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, fíjate, todos nosotros. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová era el nombre representativo de Dios en el Antiguo Testamento, Jehová de los ejércitos. Y siempre ha acompañado de esta frase de los ejércitos porque ellos entendían que la corte celestial de Dios lo acompaña a todos sus ángeles, querubines, serafines. Y para un judío las estrellas del cielo eran ángeles. Un judío miraba el firmamento y todas esas estrellas y consideraba que asimismo Dios está rodeado de un gran ejército celestial. Por eso el Señor era conocido como Jehová de los ejércitos. Y fíjate, dice que Dios, Jehová, cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces vamos a completar la frase, dice Jesucristo cargó nuestros, ¿ahí qué colocarías? Jesucristo cargó nuestros pecados sobre sus hombros, sus pecados, muy bien, y murió por ellos. Y murió por ellos. D. Colosenses 2:13 dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Así que uno de los resultados de la cruz es que hoy tenemos vida. Hoy hemos nacido de nuevo por la obra de la cruz. Así que lee conmigo, Jesucristo ¿nos dio qué? Nos dio vida, muy bien, y nos perdonó todos los pecados. Colosenses 2:14, vamos a leerlo, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Lo que dice Colosenses 2:14. ¿Cuál es el acta de los decretos? Recuerda que Dios es un Dios perfecto, un Dios que decreta, un Dios que ordena, un Dios que tiene clara toda su constitución celestial. Sus leyes, sus ordenanzas son perfectas. Parte de eso le dio Dios a Moisés en el monte Sinaí. Le dio a conocer el decálogo, es decir, los 10 mandamientos. Y aparte de eso, cerca de 639 leyes que debía seguir el pueblo de Israel. ¿Eso qué mostraba? Mostraba que Dios es santo. Mostraba que nadie puede burlar al Señor. Mostraba que Dios tenía una serie de directrices para que el hombre siguiera. De hecho, en el Edén, mucho de esto lo mostró Dios, cuando le dijo a Adán y Eva, no coman del árbol, de determinado árbol, si comen de ese fruto ciertamente morirán. Dios tiene sus reglas, sus normas, sus decretos. Y ese decreto que dice que alguien o cualquier ser humano que cometa siquiera un solo pecado de los que él, o quebrante alguna de las leyes que él ha determinado, esa persona está decretado por Dios que tiene que morir. Ese es el decreto, eso es lo que el apóstol Pablo escribe en el libro de Colosenses, el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Por cuántos pecados condenó Dios a Adán y Eva? ¿Le llevó la cuenta y cuando llegaran a 10 los expulsaba del Edén? No. Por el primer pecado que cometieron, automáticamente se hicieron enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque está decretado.
Cuando un presidente de algún país decreta algo, eso se tiene que hacer y punto. ¿Por qué? Porque lo dijo el presidente, lo hizo por decreto. Y cuando Dios dice que el hombre tenía que morir a causa de su pecado, eso no tiene vuelta atrás. Entonces, ¿qué pasó en la cruz? Mira lo que dice: Jesucristo anuló el acta de los decretos, es decir, dio muerte a la ley, la cual nos acusaba y condenaba por no poderla cumplir. Es como si tú pides un préstamo en el banco y ese préstamo lleva unos intereses. Y tú ves que tienes la capacidad de hacerlo, te metes en el préstamo, comienzas a pagar y de un momento a otro te quedas sin trabajo. No puedes seguir pagando esas cuotas y siguen aumentando y aumentando y aumentando hasta que llega el punto en que el banco te llama y te dice, bueno, como no pudo pagar, entonces le vamos a quitar la casa o el carro o lo que tú hayas puesto como garantía y te lo quitan. Pero si alguien viene y dice, momento, ¿cuánto debe fulano de tal? No debe tantos millones. Tome, le giro el cheque por lo que debe, yo pago y él ya queda libre de la deuda. Y la persona queda súper contenta y agradecida con la persona que hizo le prestó esa ayuda o le dio ese apoyo. Pues lo mismo pasa o lo mismo ocurrió en la cruz del Calvario. Toda la humanidad tiene una deuda con Dios, imposible de pagar. Nadie puede cumplir la ley, nadie ha sido perfecto jamás, nunca, ni siquiera un segundo de su vida. Y Cristo vino, murió en la cruz y pagó con su sangre todo lo que debíamos nosotros. Así que es un acto extraordinario el de la cruz del Calvario, anuló el acta de los decretos. Colosenses 2, versículo 15. Vamos a leerlo. Dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Entonces vamos a leer nuestra frase. Dice: Jesucristo, ¿qué colocarías tú ahí? Jesucristo despojó, muy bien, a los principados y potestades, es decir, desarmó los poderes demoníacos, triunfando sobre ellos, exhibiéndolos y avergonzándolos públicamente. Sigamos entonces y ahora vamos a leer Primera de Pedro 2, 24. Primera de Pedro 2, 24. ¿Qué dice? Dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y por cuya herida fuisteis sanados. Vamos a leer nuestro material de estudio. Dice: Jesucristo llevó a la cruz nuestros pecados, murió por ellos para que ahora tengamos vida y sanidad. Así que Jesucristo no murió por sus pecados. Jesucristo es el único hombre impecable, el único ser humano que jamás ha pecado en contra de Dios. Se llama Jesucristo. Y con el solo el hecho de ser un hombre sin pecado, ¿valía para que Dios no nos castigara? La respuesta es no. El hecho de que Jesucristo fuese santo, sin pecado y sin mancha, simplemente lo hacía idóneo para subir a la cruz. Un hombre pecador jamás puede sustituir a otro pecador. Un homicida condenado a muerte
no puede pagar por la deuda de otro homicida, porque los dos están en una condición similar. Pero el hecho de que Jesucristo fuese sin pecado lo hacía el candidato ideal para que pudiese ofrecer su vida como sacrificio por otros. Por eso es que en el Antiguo Testamento, cuando llevaban un cordero, para que muriera en el lugar del pecador, ese cordero debía estar perfecto. No podía tener ni una herida, no podía tener una pata rota, no podía tener una oreja incompleta o qué sé yo, tenía que ser perfecto. Y eso de alguna forma nos habla lo que Jesucristo sería más adelante. Así que Jesucristo, siendo perfecto, era el candidato ideal para subir a la cruz. Y Él no murió por sus pecados, sino que murió por nuestros pecados. Por eso dice que Él cargó en su cuerpo, o llevó en sí mismo nuestros pecados en su cuerpo, para que nosotros pudiésemos ser revividos o ser completamente sanados. Así que fíjate la importancia de la cruz del Calvario. Dice nuestro material de estudio: Jesucristo llevó en la cruz nuestros pecados, murió por ellos, para que ahora tengamos vida y sanidad. Vida y sanidad. Vamos a leer Hebreos 2, 14 al 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, ¿qué pasó? Cristo muere en la cruz. Y después de esto, viene una terrible desilusión en todos sus discípulos, todos los que habían escuchado sus enseñanzas, no comprendían, decían: ¿qué pasó? Al que seguíamos por durante tantos años, el que se convirtió en nuestro maestro, el que se convirtió en la constitución de nuestra esperanza, muere. ¿Ahora qué hacemos? ¿Para dónde vamos a ir? Muchos de ellos volvieron a su trabajo anterior, entre esos el apóstol Pedro, porque pescando es que tiene un encuentro con Jesucristo después de que éste resucita. Pero las cosas no se quedarían ahí. Jesucristo, como lo había profetizado cuando le dijo a sus discípulos que el templo que era su cuerpo iba a ser destruido, pero en 3 días iba a ser reedificado, o reconstruido, o resucitado. Jesucristo resucita. La pregunta es: ¿por qué resucita? Y la respuesta está en el hecho de que la muerte no lo podía retener. Porque recuerden que la muerte solo puede enseñorearse sobre un hombre pecador. Así que cuando Cristo muere, la muerte ya no tiene ningún poder sobre él. ¿Por qué? Porque era un hombre santo, perfecto, sin mancha. Y la muerte tiene que abrir nuevamente sus fauces para dejarlo salir y recorrer el camino hacia la diestra del Padre, en el lugar en el cual se encuentra en este momento. Así que debido a eso, rompe o destruye al peor el enemigo del hombre, que es la muerte. Y como un efecto colateral, también destruye al diablo. Entonces leamos nuestro material de estudio. Hebreos 2:14 al 15 dice: Jesucristo destruyó ¿al qué?
al diablo, muy bien, lo estás viendo, al diablo, por medio de su muerte y nos libró de su, ahí tú qué colocarías, nos libró de su servidumbre, muy bien. Jesucristo destruyó al diablo por medio de su muerte y nos libró de su servidumbre. Ya no somos siervos del pecado, ahora somos siervos de Dios. Sigamos leyendo, Hebreos, ahí cerquita. Hebreos 9, 27 al 28. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así que aquellos que enseñan la falsa doctrina de la reencarnación, este versículo contradice esa falsa doctrina. Dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Los que creen en la reencarnación creen que la persona muere muchas veces, ¿no? Aquí dice que muera una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, ahí vamos a completar nuestra frase, sería Jesucristo murió. ¿Cuántas veces Jesucristo murió? Una sola vez, muy bien, para librarnos del pecado. Y entramos al J, Hebreos 9:14, vamos a leerlo, dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, Jesucristo dice que se ofreció a sí mismo. Fue el sacrificio delante de Dios. ¿Dios aceptó ese sacrificio? Es la pregunta. Claro, la resurrección es una evidencia de que Dios aceptó esa ofrenda pura, perfecta, limpia. Es que Jesucristo no solamente murió por nosotros, Jesucristo murió en lugar nuestro, no solamente a favor nuestro, sino también en lugar de nuestro. Nosotros éramos los que debíamos recibir ese castigo de parte de Dios, pero Jesucristo por amor lo recibe Él. Esto me recuerda lo que hacíamos cuando éramos pequeñitos. Mi mamá nos castigaba, ella era una mujer que le gustaba la disciplina y siempre que nos pasábamos de la raya, cogía la varita, nos sentaba en sus piernas y nos castigaba. Nosotros sabíamos, o mejor, quisimos planear una técnica para que no nos doliera tanto, así que poníamos un papel periódico detrás, sin que ella se diera cuenta, obviamente, debajo del pantalón ella nos castigaba, pero no lo sentíamos tan fuerte. Y estudiando todo esto, entendía yo que Jesucristo cumplió la función de ese papel periódico. Es decir, Jesucristo recibió los azotes que nosotros merecíamos. Jesucristo recibió la vara de Dios. Cuando Cristo en Getsemaní ora al Padre diciéndole, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, se estaba refiriendo a la copa de la ira de Dios que Él debía derramar por su justicia sobre nosotros. Él recibió esa copa de la ira de Dios. Si es posible, pasa de mí esta copa. Pero lo importante, Padre Celestial, mi Señor, es que tú
hagas tu perfecta y santa voluntad. Y Cristo la recibió y sufrió lo que ningún ser humano jamás ha sufrido. Fue su ofrenda a Dios. Leamos entonces, Jesucristo se ofreció, ahí que tú colocarías, mira el versículo, y completemos juntos la cartilla. Jesucristo se ofreció a sí mismo, muy bien, en completa santidad, a Dios ¿para qué? Para limpiar nuestras conciencias, a fin de que ahora podamos, ¿qué? ¿Podamos qué? Lee el versículo de Hebreos 9:14, podamos servir a Dios. Muy bien, continuemos. Nos quedan dos pasajes. Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Así que Jesucristo se hace maldición. Dios, el que está en su trono sentado, rodeado de gloria, que ha creado miles de millones de ángeles que ninguno puede contar, y todos le rinden pleitesía y honor. Ese hizo lo inimaginable. Él hubiese podido destruir al hombre y hubiese recibido completa gloria y adoración. Jamás hubiese manchado su santidad y perfección si hubiese destruido a toda la humanidad. La justicia es algo que pertenece a Dios y que debido a su naturaleza divina debe ejecutarla. La misericordia, la gracia es algo voluntario, es algo que no le podemos exigir a Dios. Su justicia la pueden reclamar los ángeles perfectos que Él creó. Pero jamás podemos dar por sentado que Dios está obligado a darnos amor y misericordia y gracia y bondad. No, porque es algo que por definición es completamente voluntario. Así que si Dios hubiese querido destruirnos, hubiese estado en todo su derecho y hubiese recibido gloria por parte de toda su creación. Pero Él, en un acto de amor, humildad, bondad, gracia, se hace maldición por nosotros. Cuando tú lees el libro de Deuteronomio, capítulos 28 y 29, te darás o te enterarás que Dios exige perfección y santidad y promete a todos los que cumplan su ley bendición. Pero sigue leyendo y el versículo 29 dice que a todos los que infrinjan la ley de Dios les recaerá maldición. Serán malditos y recibirán por parte de Él muerte y condenación. Cristo recibió todo lo que Deuteronomio 29 dice que debían recibir los impíos. Se hizo maldición. Fue maldito. Porque para un judío, todo aquel que es colgado de un madero era maldito. Cristo se hizo maldición por nosotros. Es lo que dice el apóstol Pablo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y recibió toda la ira de parte de Dios. Así que ahí podemos leer, Jesucristo se hizo maldición para que nosotros alcancemos bendición, para que no recibamos el juicio eterno.
Nos pararemos algún día frente a Dios y Cristo estará a nuestro lado, nuestro abogado, y le dirá al Padre: no lo castigues a él, porque tú ya me castigaste a mí por lo que él hizo. Y quedaremos libres. Y jamás, jamás recibiremos la ira de Dios. Jamás recibiremos lo que merecemos como malditos que somos. Maldito quiere decir separado, apartado, expuesto al infierno. Eso es lo que quiere decir. L, y con esto terminamos esta sección de preguntas o de completar el texto. Segunda de Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Así que leamos nuestro texto de estudio. Jesucristo se hizo, y colocaría esto ahí, se hizo pobre, se hizo menos. Cuando adquirió una nueva naturaleza, una naturaleza humana, se hizo menos. Y solo en esa condición podía subordinarse a Dios el Padre. Solo en la condición de hombre podía obedecerle. Y solo en la condición de hombre podía recibir su maldición. Porque ninguna de las tres personas divinas es superior a la otra. Ni el Padre es superior al Hijo, ni el Espíritu es inferior al Padre, ni el Hijo es superior al Espíritu. Todas cohabitan en una perfecta santidad, gloria y magnificencia. Ninguno es menor que el otro. Pero cuando Cristo adquiere una naturaleza humana, puede subordinarse, puede obedecer, puede recibir de alguna manera una jerarquía inferior. Y en esa condición es que se ofrece como sacrificio por toda la humanidad. Es que siendo el más exaltado, vino a hacerse menos. Siendo rico, se hizo pobre. Jesucristo se hizo pobre para que nosotros seamos, ¿ahí qué colocarías tú? Enriquecidos. Muy bien, leamos entonces nuestro último párrafo y concluimos esta sección acerca de la cruz. Como podemos ver, la obra de la cruz es una obra inmensamente grande e incomprensible para la mente humana. Jamás llegaremos a comprender verdaderamente lo que Cristo sintió en Getsemaní, Lucas 22, 39 al 46. Solo podemos recibir con gratitud su santo amor. Solo podemos decir gracias, Señor Jesús. Y leemos Lucas 22, 39 al 46 y culminamos con esto. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación.
Así que mis amados hermanos, espero que hayan comprendido por lo menos un poco más lo que significa la obra de la cruz del Calvario. Es el evento más trascendental, más importante, no solamente en la tierra, sino también en el cielo. Es toda la Escritura ejerce una fuerza centrípeta que siempre conduce a todos los elementos y las historias narradas allí escritas a que se dirijan al centro, a la cruz de Cristo. Sin la obra de la cruz no hay salvación. Sin la obra de la cruz no hay justificación. Sin la obra de la cruz, Dios de ninguna otra forma hubiese sido grandemente glorificado por toda su creación en su máxima expresión. Sin la obra de la cruz no tendríamos ninguna esperanza de un cielo y una vida eterna. Y jamás puedes gastarte millones de vidas tratando de comprender la grandeza de la cruz y jamás podrás escalar ni el 1% de ese monte que conduce a la grandeza, la sabiduría y el poder de Dios. Quiero invitarte a que oremos. Padre Santo, gracias por este tiempo en tu presencia, gracias por tu palabra. Oro para que bendigas a mis amados hermanos y que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, ellos puedan comprender y entender de una manera más profunda, Señor, todo lo que hiciste tú por nosotros en la cruz. Te amamos, ayúdanos a ser sensibles y a valorar, Dios, todo lo que tú has hecho por nosotros, y que la obra de la cruz no sea algo trivial o algo que podamos menospreciar ni verlo como un evento más, sino que podamos verlo como lo que realmente es. El acto más sublime que tú has hecho por nosotros desde siempre. Te amamos, oramos para que podamos seguir aprendiendo de tu palabra y seguir de tu mano, conociéndote cada día más, Señor. Te amamos y hemos hecho esta oración en el nombre de Cristo Jesús para gloria tuya. Amén y amén. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima.